En este primer video de la sesión 11 platicaremos sobre el manejo de sodio, cloro y agua por el túbulo contorneado distal, así como sobre el control de este manejo renal de sodio, cloro y agua. Bien, el túbulo distal transporta el 5% de la carga filtrada de sodio a nivel del tubo contorneado distal y del 3 al 4% de la carga filtrada de sodio en el conducto colector. Esto fundamentalmente es por mecanismos de transporte activo secundario. Por lo que respecta al agua, el túbulo distal en esencia transporta agua solo en el segmento representado por el tubo colector, en el orden de 8 a 18% de la carga filtrada de agua, de manera entonces que la excreción de agua puede representar entre el 1 y el 11% de la carga filtrada de agua. Bien, hemos mencionado que el túbulo distal es aquella porción de la nefrona que inicia después de la mácula densa y es subdividido funcionalmente en tres subsegmentos: el tubo contorneado distal 1, el tubo contorneado distal 2, el conducto conector y el conducto colector. Esta subdivisión es importante porque cada uno de estos subsegmentos tiene características funcionales diferenciales y para empezar a hablar sobre esto, diremos en principio que el transportador sodio-cloro, que es un cotransportador, tiene una alta densidad a nivel del tubo contorneado distal 1 y a partir de ahí va reduciendo la densidad de estos cotransportadores hacia al final del tubo contorneado distal 2. Mientras tanto, el canal de sodio epitelial empieza a aparecer en tubo contorneado distal 2 y va aumentando su densidad conforme avanza hacia el conducto conector y el conducto colector en términos generales. Todo el tubo distal posee dos canales de potasio, uno conocido como ROMK, semejante al canal de potasio descrito en asa de Henle, y aparte el canal de potasio grande o el Big Channel, de manera entonces que todo el tubo distal está contiene estos dos tipos de canales. También el túbulo distal posee receptores para angiotensina 2 del tipo receptor AT1 a todo su largo, como lo es también el receptor para mineralocorticoides. Sin embargo, como veremos en videos posteriores, la acción mineralocorticoide fundamentalmente se da a partir del tubo contorneado distal 2 y conducto conector cortical, por la presencia de esta enzima que se conoce como la 11-beta hidroxiesteroides deshidrogenasa 2, que hace la función del receptor mineralocorticoide mucho más selectiva. Así las cosas, entonces los subsegmentos del túbulo distal que son sensibles a aldosterona son el tubo contorneado distal 2, el conducto conector y conducto colector, mientras que el subsegmento que es sensible a hormona antidiurética fundamentalmente es conducto conector y conducto colector. En relación a las características de permeabilidad y transporte de estos tres subsegmentos, cabe mencionar que el tubo contorneado distal posee transporte activo de sodio y sus características de permeabilidad son muy semejantes a las que posee la porción ascendente gruesa de la Henle. Sin embargo, en tubo contorneado distal no se observa efecto de hormona antidiurética sobre el transporte de sodio.
Así las cosas, el tubo contorneado distal es importante recordar que es un segmento cortical. Habitualmente reabsorbe el 5% de la carga filtrada de sodio y de la carga filtrada de cloro, pero puede reabsorber hasta el 2%. Es decir, que muestra una reserva de reabsorción de aproximadamente 2%. Es impermeable al agua y a la urea, muestra baja permeabilidad a sodio y a cloro, y reabsorbe sodio, cloro y calcio. Y los mecanismos que controlan la reabsorción de sodio a este nivel son fundamentalmente angiotensina 2, aldosterona y ANSER. Bien, cuando observamos el manejo renal de sodio, cloro y agua en tubo contorneado distal, hay que recordar que estamos recibiendo un líquido tubular con una concentración de cloruro de sodio del orden de 50 miliequivalentes por litro o aproximadamente 100 miliosmolar. Y a partir de ahí entonces observamos que en la membrana luminal existen básicamente un mecanismo que transporta sodio y cloro, que es el cotransportador sodio-cloro, que es un cotransportador electroneutral de la familia de los cotransportadores electroneutrales ya descritos en asa de Henle, y realiza esta función dado que el sodio puede ser transportado a favor de gradiente de concentración desde la luz hacia el líquido intracelular. Este cotransportador sodio-cloro es insensible a diuréticos de asa, pero es inhibido por diuréticos tiacidas, razón por la cual a este transportador también se le conoce como el transportador 1 sensible a tiacidas. Sus acrónimos en inglés son TSC1 o NCC. Además del cotransportador sodio-cloro, existe un canal específico de potasio, también denominado ROMK, que es igual al que se encuentra en la porción ascendente gruesa de la asa de Henle, de manera que en este segmento también observaremos recirculación de potasio. Así las cosas, se establece entonces una diferencia potencial transepitelial, luz positiva, que puede ir de más 5 a más 30 milivolts, y que es explicado fundamentalmente por la difusión retrógrada de sodio por vía paracelular a través de claudina 10B, ya que hay un gradiente de sodio entre el plasma de 140 miliequivalentes por litro y la luz de 50 miliequivalentes por litro, dando entonces un gradiente de aproximadamente 90 miliequivalentes, y esto es la fuerza impulsora para la difusión retrógrada. Por otra parte, esta diferencia de potencial transepitelial, luz positiva, es explicada por la recirculación de potasio desde el interior de la célula hacia la luz tubular. Finalmente, en la membrana luminal existe un canal de calcio, su acrónimo es SAC1 o TRPV5, que es un canal de calcio inhibible por bloqueadores de canal de calcio y que es activado por parotormona e hiperpolarización. Nos referiremos a este canal de calcio cuando hablemos del manejo renal de calcio, fósforo y magnesio. En la membrana vasolateral, este segmento posee la consabida sodio-potasio ATPasa, también posee un canal específico de cloro. Cabe mencionar que este canal específico solo saca cloro si la membrana vasolateral está hiperpolarizada, ya que su potencial de equilibrio es del orden de menos 93 milivolts. Además de este canal de cloro, existe este otro canal de potasio específico que es importante para mantener la hiperpolarización de la membrana vasolateral. Otro transportador que existe aquí es el cotransportador potasio-cloro, que no está representado en este diagrama, pero que es otro mecanismo potencial para sacar cloro de la célula.
Existe también el contratransportador sodio-calcio. Este contratransportador mete sodio, 3 sodios por un calcio, y tiene que ver de manera sustancial con el manejo renal de calcio que tiene tubo contorneado distal junto con, con el canal de calcio luminal. Por el juego de estos dos sistemas, es decir, el canal de calcio luminal y el contratransportador sodio-calcio, la reabsorción de sodio y calcio en este segmento está inversamente asociada, aunque no tienen una dependencia entre sí. Este concepto, que en principio parecería contradictorio, lo explicaremos ampliamente cuando hablemos del manejo renal de sodio y calcio. Finalmente, el otro sistema en la membrana luminal que participa en el transporte de calcio, pues es la calcio ATPasa. Okay. El tubo contorneado distal muestra balance tubular de manera semejante a lo que sucede en la de Henle, que nuevamente es parabólico, con tendencia a aplanarse a cargas muy elevadas, de manera que la reabsorción de cloruro de sodio en tubo contorneado distal está limitada parcialmente por velocidad máxima de transporte, y este balance túbulo-tubular sufre adaptación cuando la entrega distal de sodio es aumentada, como cuando se usa, por ejemplo, diuréticos de asa. La reabsorción de cloruro de sodio también está limitada por gradiente de concentración. Aquí el gradiente es del orden de 90 miliequivalentes por litro o 180 miliosmolal entre el plasma y la luz tubular, lo que se explica porque la difusión retrógrada iguala a la reabsorción activa secundaria llevada a cabo por TCC1. La concentración de sodio intratubular de líquido que ingresa, ya mencionábamos que es del orden de 50 miliequivalentes por litro, y cuando sale del tubo contorneado distal, dicha concentración se ha reducido aproximadamente 25 miliequivalentes por litro, y por lo tanto el tubo contorneado distal también es considerado un segmento diluyente. Cuando se lleva a cabo la mutuación puntual que induce la pérdida de la función de TSC1, se produce un síndrome semejante al síndrome de Bartter, pero con hipocalciuria en lugar de hipercalciuria, que se conoce como el síndrome de Gittelman. La razón de la diferencia en la excreción de calcio entre estos dos síndromes se debe pues a la situación de que en este segmento, aunque la reabsorción de sodio y calcio están inversamente asociadas, no tienen dependencia entre sí. ¿Qué factores controlan la reabsorción de sodio en tubo contorneado distal? Bien, pues el número 1 es la angiotensina 2. Esta aumenta la actividad del cotransportador sodio-cloro a todo lo largo del tubo contorneado distal 1 y 2. Aumenta la actividad del canal de sodio sensible a milorida a partir del tubo contorneado distal 2. Otro factor es la aldosterona, que aumenta la actividad y el número de cotransportador sodio-cloro a partir de TCC2, y aumenta la conductancia y el número de canales de sodio sensibles a milorida a partir también de TCC2. La actividad nerviosa simpática deferente renal, a través de la liberación de norepinefrina y su actuación sobre los receptores alfa-1, aumentan la actividad de sodio y potasio ATPasa, de manera que también incrementan la reabsorción de sodio en tubo contorneado distal. Este diagrama que hemos traído varias veces a colación y que describe los TFPs en los diferentes segmentos nefronales, es importante revisarlo en el caso del tubo distal. Aquí hemos dicho que el tubo contorneado distal es un segmento diluyente, y sin embargo lo que observamos es que la concentración de sodio, el TFP de sodio y cloro tienden a aumentar, y esto parecería contradictorio. La realidad es que no hay ninguna contradicción.
el hecho es que esta figura es derivada de estudios experimentales realizados en el perro y a diferencia de lo que sucede en la rata y en el humano, el tubo distal del perro muestra o se ve influenciado por la acción de hormona antidiurética desde subsegmentos más tempranos, es decir, desde tubo contorneado distal 2, de manera entonces que este aumento en el TFP de sodio y cloro se debe fundamentalmente al hecho de que en el perro estos subsegmentos precedentes a conducto colector y conducto conector reabsorben agua. Si describiéramos esta figura para el caso de la rata o para el humano, lo que veríamos es que los TFPs de cloro y sodio continuarían descendiendo, de manera pues que a ellos se atribuye el hecho de que se consideran segmentos diluyentes.